Hola, mi nombre es Arturo Azor. Conocí al Señor a la edad de 14 años. A los 16 empecé en el liderazgo. Eso hace ya un poco más de 20 años. Y durante todo ese tiempo no he parado de liderar. El objetivo de este programa es compartir lo que hemos estado aprendiendo a través de un liderazgo simple. Hoy quiero iniciar compartiendo un poco de cómo iniciar o cómo podemos iniciar en el liderazgo. Vamos a llamarle que Dios usa las cosas pequeñas para hacer cosas grandes. Hay muchas personas en el mundo que lo más probable se sienten un poco desdichados o favorecidos cuando se comparan con otros. Esto es exactamente debido a que muchas personas andan comparando su capacidad, su talento, sus habilidades, sus recursos con otros. Para ser honesto, yo también fui así. Durante un tiempo me comparaba con los demás. Solía ver cuáles eran las capacidades y habilidades que tenían otros, y cuando lo comparaba con lo mío, siempre me sentía menos favorecido. Llegué a pensar que no tendría las mismas oportunidades que otros tienen. Cuando veía a los otros que eran buenos o en el deporte, o en la música, o en algún desarrollo social, siempre me sentía estancado. Cuando conocí al Señor, lo potencialmente era el último entre todos. Jamás llegué a pensar que tendría algo del cual me sentiría orgulloso. La historia cambió cuando me di cuenta que Dios confiaba en los pequeños o en aquellos que se sienten pequeños. Trabajando durante mucho tiempo, o más bien Dios trabajando en mi vida, me ayudó a desarrollar un poco las habilidades que Él mismo me había puesto. La primera vez que fui llamado al liderazgo, para ser honesto, no tenía las capacidades o talentos que el día de hoy puedo estar desarrollando. No cantaba, no predicaba, no lideraba a nadie, no tocaba un instrumento, no tenía confianza en mí mismo, no tenía recursos. Ahora, ¿cómo una persona con tanto no en la vida puede convertirse en un sí? Como le decía, no cantaba, no predicaba, no lideraba, no ejecutaba un instrumento, no tenía recursos y la lista sigue. Tuve la oportunidad de entrar en la mano de un banquero. Un banquero, sí, ya vas a entender por qué digo esto. Y tuve la gracia de tener a una persona en mi vida como pastor y líder, que fue la persona la cual me enseñó muchos y un gran porcentaje de los principios que hoy yo manejo o que yo conozco. Es el pastor Juan Santo. Dios, a través de esa persona, o de mi pastor, se encargó de tallarme, de enseñarme a enfrentar los medios. Las mejores enseñanzas que tuve no las conocí en un estudio bíblico, ni en un culto, ni en un ambiente quizás de una corte muy religioso. Lo aprendí compartiendo vida. Para ser honesto, tuve muchos momentos de frustración y de autorreclamo. Esos momentos cuando tú estás solo y empiezas a hacerte la famosa pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y fueron muchas las veces que llegué a casa haciéndome la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no tengo? Aunque ninguno de esos por qué tenían sentido en aquel momento. ¿Cómo inicié entonces? Fui un buen oidor. Traté de prestar atención a la persona que tenía frente a mí como líder o como referente. Hacía preguntas. Hacer preguntas es una de las maneras de aprender. Recuerdo que cuando era chico era muy preguntón. Y mis amigos, como no tenían la respuesta a las preguntas que yo hacía, me decían, tú sí eres preguntón. Y viviendo en un círculo de la ley de la selva, para llamarlo así, entre mis amigos, dejé de preguntar. Hasta que volví a hacer preguntas cuando tuve a alguien que tenía la intencionalidad de responderme. Que estoy hablándole entonces de quién era mi instructor en aquel momento. Aprendí también a no desistir.
y a no darme por vencido. Y utilicé la palabra no desistir, porque en esta vida las cosas que vamos a lograr, muchas de ellas no las vamos a lograr a la primera. Quiero decirte algo, una pequeña historia. Cuando yo empecé a discipular a alguien, recuerdo hasta el día de hoy que eran dos hermanos. Eran muy parecidos a ellos. Uno de ellos era creyente y era quien tenía la asignación de ser mi discípulo. Pero el que venía al grupo pequeño era el hermano que no era creyente. Frustrado. O sea, el creyente que tenía que venir al grupo no venía. Y el que no era creyente era que venía. Entonces, quien era mi discípulo no lo era en sí. Y quien era sí mi discípulo, o sea, ¿me entienden? No le quiero confundir con eso. Pero agárrenme la idea. Esa fue mi primera experiencia de liderazgo. Estoy discipulando a uno que todavía no es creyente. Sin embargo, el creyente no se dejaba discipular. Bien, yo soy de la persona que creo que Dios es un experto en usar las cosas pequeñas y en manipular eso que parece insignificante. Y todos nosotros, de alguna manera, en un momento quizás nos sentimos insignificantes. Y eres la mejor pieza para que Dios haga una obra de arte. ¿Te acuerdas de la parábola de los talentos? En la parábola de los talentos se hace mucho énfasis en aquellos hombres que tenían 5 y lo multiplicó en otros 5, el que tenía 2 y lo multiplicó en otros 2, pero siempre pasamos por alto el que tenía 1, que fue y lo escondió. Pero hay un principio bastante interesante en esa historia, y es que Jesús en esa enseñanza le dice: ¿por qué no tomaste ese don o esa mina o ese talento y lo llevaste a un banquero? Un banquero es una persona que sabe cómo usar el dinero, sabe cómo multiplicarlo, sabe cómo hacerlo producir. Y en la vida hay personas que Dios tiene para que sean banqueros con nosotros. En otra palabra, siempre va a haber alguien que estará dispuesto a enseñarte, a instruirte, a pulirte y a desarrollar lo que tienes. Este principio del uno, que muchas veces lo ignoramos, Jesús le estaba diciendo: debiste darme lo mío con intereses. Y esto es un principio de liderazgo. Para aquella persona que piensa que no tiene nada, te aseguro que tienes uno. Y ese uno es suficiente si está en las manos correctas. Dios es un experto de hacer que el uno se multiplique. Y yo te lo puedo decir por mi propia vida. Todo lo que hoy yo estoy compartiéndote, todo este principio de lo cual te estoy hablando, yo inicié desde uno. Había un interés, había un deseo, había una oportunidad y yo la aproveché. No desistí. Y yo quiero animarte a no desistir, no importa en el área de liderazgo en el cual tú te encuentres. No importa si estás iniciando, no importa si quizás esta es la primera vez que tú escuchas la palabra líder. Y quiero decirte que cuando en todo este programa y en todos estos programas hablemos sobre liderazgo y tú escuches la palabra líder, ponle al lado la palabra servicio. Liderazgo simple es servicio. Y esa es una oportunidad que todos tenemos. Yo quiero animarte a dejarte usar y a iniciar con lo pequeño que tienes a la mano. Dios es un experto usando las cosas pequeñas y haciendo que lo simple mañana se vuelva complejo. Dios te bendiga. Quiero terminar esta cápsula compartiendo una experiencia que tuve en una enseñanza sobre finanzas. Y el expositor dijo lo siguiente: no se puede llegar a 100 sin iniciar por 1. Y cuando nosotros aprendamos a valorar el 1, entonces vamos a poder valorar 100. Si yo tengo 100 y me quitan 1, no tengo 100, tengo 99. Y por más que yo quiera decir tengo 100, no tengo, me falta 1. Todos nosotros tenemos que aprender a valorar ese 1 que tenemos. Ese 1 puede ser tu fe. Ese 1 puede ser quizás que justo hoy iniciaste en algún área del ministerio. Ese 1 puede ser tu motivación para iniciar a liderar. Quizás ese 1 puede ser un discípulo que tienes y que quieres entrenar.
ese uno puede ser quizás que hoy conociste al Señor. Gracias por darme la oportunidad de compartir esta cápsula contigo y te esperamos la próxima. Estate atento.